Entonces, acompáñenme, vamos a empezar. Vamos a empezar en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 32. Juan 8, 32, vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Juan 8, versículo 32, dice la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo, ¿alguien había escuchado este versículo? Amén. Es precioso porque es un versículo que no lo sabemos de memoria. A veces no sabemos dónde está, pero sí sabemos que está en la Biblia y que estas palabras salieron de la boca de Jesús. ¿De qué estaba hablando el Señor? Él está teniendo ahí una conversación con algunas personas. Y Jesús les dice esto: conoceréis. ¿El qué les dijo que iban a conocer? La verdad. Y si el Señor les está diciendo que van a conocer la verdad, es porque también hay una mentira o muchas mentiras. Pero el Señor les está diciendo de entrada: conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Y todos sabemos lo que enseña la Escritura. Jesús dijo quién era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Jesús les está diciendo: me vais a conocer. ¿Y qué va a pasar cuando conocemos a Jesús? Que vais a ser libres. Entonces, si está hablando de una verdad, está hablando de una o varias mentiras. Y si está hablando de libertad, asumimos que esas personas estaban en prisión o eran prisioneros de algo. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar de esa verdad, porque nuestro objetivo principal es hablar de Jesucristo. Y nuestro objetivo principal es aprender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de una de las prisiones más feas que existe en las congregaciones de creyentes. Vamos a hablar de congregaciones de los creyentes. Una de las cosas comunes que está aprisionando a los creyentes. Hoy vamos a hablar, que casi nunca hablamos, rápido porque no tenemos mucho tiempo, así que siempre vienen personas y dicen: hermano, pero y tal cosa, hermano, si es que son tantos puntos que nosotros tenemos que comprimir el mensaje. Pero vamos a hablar de legalismo. Podemos poner el título para que así antes de orar miramos el título y a mí no se me olvida y usted sabe de lo que vamos a hablar. Hemos hecho ahí un pequeño resumen para que se entienda. El legalismo es una prisión que aprisiona a creyentes, porque les dije que íbamos a hablar de creyentes. Una persona que no es creyente, una persona que no es convertida, está totalmente del otro lado. Pero el problema es cuando los prisioneros del legalismo son los creyentes, que buscando a Jesús, que buscando una libertad, encontraron unos extremos. Y sabemos que los extremos siempre son malos. El legalismo es una prisión y una carga. Ahí lo dice. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más a ti te ha placido que estemos en este lugar para aprender más de ti, para glorificar tu nombre, Señor, y para escuchar tu palabra. Señor, oramos para que tu palabra sea predicada, tu palabra y nada más que tu palabra. Señor, oramos por aquellas personas que quizás no te conocen y que necesitan, Señor, ser liberados, que necesitan, Padre, conocerte y salvar, para que tú salves sus vidas. Oramos, Señor, por los que van a escuchar este mensaje por internet, para que tú también les bendigas y les hables. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos han escuchado la palabra legalismo? Hemos escuchado, hermanos, y el legalismo no está fuera de las congregaciones. El legalismo está dentro de las congregaciones. Se los acabo de decir. El legalismo es un extremo que afecta a personas que vinieron buscando a Jesús, personas que tenían una necesidad y que escucharon una palabra por ahí y creyeron en Jesús y empezaron a buscar de Cristo, pero lo que se encontraron fueron
un montón de normas, un montón de extremos que los mete en prisiones y que en vez de darles gozo, les trae amargura. Porque la palabra de Dios produce gozo. La palabra de Dios produce libertad. La palabra de Dios, hermano, produce bendición. Pero el legalismo es un extremo que mantiene cargada a la gente. No viven feliz, no viven, en vez de vivir en libertad, en vez de vivir con el gozo del Espíritu Santo, viven con un agobio. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir un montón de normas que en más del 50% o no sé qué porcentaje son normas de hombres o versículos mal interpretados. Estábamos leyendo capítulo 8 de Juan y voy a volver a leer el versículo, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El versículo 32 es continuación del 31, porque la pregunta es, hermano, el Señor está predicando, ¿sabían eso? Que el 32 es continuación del 31. Qué inteligente el hermano Daniel. No, hermano, no, es que quiero leer el 31, es por eso, no es que sea un descubrimiento, no. Es que es importante, el versículo 31 es importante porque ahí nos enseña, o sea, es decir, yo estoy preparando el mensaje y veo y estoy analizando el versículo 32 y entonces digo, bueno, si yo cierro los ojos o si solo escucho este versículo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pues no sé, imagino como que es un predicador que han invitado a una prisión y le está hablando a personas privadas de libertad y les está hablando, ¿de qué les va a hablar? Pues de libertad. ¿Por qué? Porque están presos, porque están prisioneros, pero lo curioso es que no le está hablando a prisioneros. El Señor Jesús no está en una cárcel, seguramente estaba al aire libre y estaba predicando. Mire qué importante es el versículo 31, porque aquí nos dice a quiénes les estaba hablando. Dice la Escritura, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que ¿qué? Que habían creído en él. ¿Qué les dijo? Les habló de permanecer en la palabra de Dios. Yo me imagino que el Señor Jesús estaba predicando. Bueno, de hecho, si nos vamos hacia atrás, pues vamos a ver que el Señor Jesús les está predicando, les está enseñando el evangelio. Y entre un montón de personas hubo un grupo de judíos que creyeron a esa predicación. Mire dónde vamos a ir a parar. Resulta de que Jesús, en vez de decirle, hermano, pues lo felicito, ahora ya sois cristianos, ahora les va a ir todo bien. No, Señor Jesús les dice, vale, solamente habéis creído a la predicación que os acabo de exponer, pero no basta con creer a una predicación. Y ese es un problema que ocurre también en muchas personas. Fueron a una campaña, creyeron, pasaron al frente y nunca más. Vinieron invitados a un culto, dijeron qué bonito y se pusieron de pie y pasaron al frente y nunca más. ¿Ha conocido personas así? Que se pusieron de pie, personas que dijeron sí a Cristo, personas que creyeron porque la palabra de Dios produce un efecto, es viva, es eficaz y penetra como espada de doble filo, dice Hebreos 4:12. Entonces, se predicó la palabra y las personas creyeron. A este grupo de judíos eso les pasó. Jesús estaba predicando y ellos creyeron. Y cuando pensaron que Jesús les iba a dar una palmadita, pues bienvenidos, ahora ya todo irá bien. Jesús les dice, no, esto solo es el primer pasito. Y si usted está escuchando esta palabra y usted está creyendo en esta palabra, que la palabra del Señor es vida y que el único que nos puede salvar es Jesucristo, gloria a Dios que usted lo crea. Pero no se quede ahí. Hay que permanecer. Que nadie lo engañe que usted es un cristiano porque escucha alabanzas en su casa. Que nadie lo engañe que usted es un discípulo de Jesucristo cuando usted lo único que hace es escuchar alguna predicación en internet, pero dice, ya, ¿yo para qué congregarme? ¿Y para qué? Si no es necesario. Y se hace su propia Biblia usted solo y se queda como este grupo de judíos que habían creído en el Señor Jesús y lo que se encuentran es una semi-amonestación diciéndoles, el Señor, habéis dado el primer pasito, ahora viene el segundo paso que es permanecer. Y después les habla el versículo 32. ¿De qué hablaba el versículo 32? De libertad. Es decir, no basta
con creer. No basta con creer una predicación, no basta con decir amén una vez. Hermanos, el evangelio es constancia, constancia, permanencia, 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 y el que persevere hasta el final, ese será salvo. Es decir, la señal de que alguien es salvo es aquella persona que ha perseverado hasta el final. De eso se trata, no de creer una sola vez. Entonces Jesús les habló de libertad, y si les habló de libertad, mis hermanos, es porque Jesús veía que esas personas estaban atrapadas quizás en sus pecados, que eran prisioneros quizás de sus pecados. O, como nuestro tema es el legalismo, usted sabe que culturalmente el pueblo judío era muy creyente. Ellos practicaban el judaísmo, pero a rajatabla. De hecho, pues se levantó una secta, la secta de los fariseos, que siempre pensamos que los fariseos eran una cosa como que no eran creyentes o que eran mundanos. Al contrario, era gente, hermanos, que había pasado de buscar a Dios de una manera normal, digamos, a un extremismo. Empezaron a coger leyes antiguas de la ley mosaica y empezaron a ser extremistas, que si no llevas la camisa manga larga, que si no llevas los flecos de aquí, que un montón de cosas. Y había venido la gracia. Jesucristo había venido con el evangelio de la gracia, pero ellos seguían atrapados y cautivos de esa ley. Entonces, mire, seguimos leyendo, porque Jesús se dirige a este grupo de creyentes y les dice que ellos necesitan conocer la verdad para ser libres. En el versículo 36, Jesús les aclara quién es esa verdad. Mire lo que dice, versículo 36, 8:36. Así que, si el Hijo, ¿quién nos tiene que liberar? Jesús. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, yo estaba leyendo en los evangelios, Lucas capítulo 11, Jesús habla de esto. Jesús habla de estas cargas que las personas, hermanos, a veces se las han enseñado, pero es que lo peor es que a veces las personas mismas, porque escucharon, porque lo mencionaron o lo leyeron mal, cargas que se han puesto y que al final no pueden llevar. Estaba leyendo el capítulo 11 de Lucas y en el capítulo del 42 al 46, Jesús está amonestando. Jesús está amonestando a los religiosos. Aquí directamente es a los religiosos. Hay varias amonestaciones. Dice fariseos, les está amonestando a los fariseos porque se habían vuelto a un extremo de los diezmos. O sea, pero llevándolo a rajatabla, tomando el 10% de todas las hortalizas, pero milimétricamente. El problema no era ese. El problema es que ellos habían descuidado, y Mateo 23 ocurre lo mismo. El Señor los amonesta y le dice, si es que está bien, vosotros sois judíos. Hay una ley levítica donde son 11 tribus que tienen que diezmar a la tribu de los levitas, y era mandamiento y se lo tomaron a pecho. Pero habían descuidado, dice Mateo 23, lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Entonces en el capítulo 11 Jesús les está amonestando por estas cosas, y mira lo que dice, mira lo que dice el versículo 45. Habían ahí unos intérpretes de la ley. Cuando escuchan la amonestación que Jesús se está dirigiendo a los fariseos, entonces salta un grupo de personas. ¿Quiénes eran? Los expertos de la ley, los expertos de la Torá, y se ofendieron. Dice el versículo 45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, esto es Lucas 11, 45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Jesús, cuidado, creo que te estás pasando un poquito el límite, porque ya nos estás ofendiendo a nosotros. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? 46. Y le dijo, ay de vosotros también. No os había mencionado, pero también vosotros, intérpretes de la ley. ¿Por qué? Porque sois vosotros los que ponéis esas cargas. Mire, ay, y le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley,
porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Pero vosotros ni siquiera con un dedo las movéis. O sea, para ponérselas a otros, sí. No, hermano, usted tiene que así, asá, y usted tiene que comer esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y Jesús les dice, sois unos hipócritas, porque sí que ponéis esas cargas, un legalismo, unos extremos, cuando yo estoy predicando la gracia. Pero resulta que vosotros mismos ni siquiera con un dedo podéis mover esas cargas que ponéis sobre la gente. Hipocresía total. O sea, la congregación sí, pero ellos no. Entonces, ya que hablaron, Jesús les dice, vale, pues vosotros también. Os voy a decir qué es lo que estáis haciendo. Estáis poniendo cargas a la gente que la gente no puede llevar. Y eso es lo que ocurre con la ley. El único que podía cumplir, hermanos, los 613 decretos de la ley mosaica se llama Jesucristo. Ningún hombre. Ningún hombre. Y usted tiene que entender que todos esos preceptos que 613, imagínese, 613, y si usted empieza a leerlos, hermanos, se va a cansar de leerlo. Que si la mujer cuando tiene el periodo, una de normas, que si el hijo se comporta así, había que hasta sacarlo a que lo apedrearan. Una de normas, que si el pantalón, ¿ha escuchado predicaciones? Cargas, que si el pantalón, cuando la escritura, eso es Deuteronomio 22, que la mujer no vestirá ropa de hombre y el hombre no vestirá ropa de mujer. El Nuevo Testamento nos habla de decoro. Cada persona tiene un espejo en casa. Y todo cristiano, aparte de tener un espejo en casa, cada cristiano que tiene a Cristo tiene el mejor espejo del universo, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te tiene que decir cómo se viste un cristiano, cómo se viste una cristiana. No, es que el pastor nunca dice, pero el Espíritu Santo estoy seguro que sí te habla. Antes de que tú salgas de tu casa y te estás poniendo y estás mirando el escote hasta aquí, el escote hasta acá, el Espíritu Santo, mi hermano, te está hablando. Allá nosotros si no queremos escucharlo. Allá nosotros si queremos hacer oídos sordos a la palabra de Dios. El mejor espejo que tenemos en casa es el Espíritu Santo. Y no lo tenemos solo en casa, sino que lo llevamos con nosotros a todos lados, a todo sitio. Cuando tú estás hablando de una manera incorrecta, tú sabes, mi hermano, sabes perfectamente, hay alguien que te está diciendo, esa palabrita deberías de quitarla. Hermano, yo soy de Centroamérica. Tenemos muchas palabras en común con Suramérica. Yo me sorprendo. Hermanos que son de Suramérica y que llevan años en el Evangelio, y yo he conversado con ellos, yo me he quedado diciendo, pero si esta palabra en El Salvador es una palabrota. Y he preguntado en mi trabajo que hay chicos de Suramérica y me dicen, eso es vulgar. Y hermanos que están en el Evangelio no se han preocupado de darse cuenta que estamos en España y que esa es una palabrota. Y siguen hablando así. Entonces yo digo, tampoco vamos a ser hermanos, estamos hablando del legalismo, que es un extremo, pero corremos el peligro de caer en el otro extremo, el libertinaje. Y ese es el problema en las iglesias. Hermanos, el equilibrio es Cristo, el equilibrio es el Espíritu Santo. No te vayas al extremo del libertinaje, ni al extremo tampoco de las cargas del legalismo. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este mundo. No os conforméis a este siglo quiere decir a este mundo, a las costumbres de este siglo, a la manera incorrecta de vivir de este siglo, sino que tenemos que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis, es decir, la palabra nos está diciendo, una cosa es el legalismo, pero no vayan a salir de esta prédica, yuju, pues no vayáis a caer en el libertinaje tampoco, porque el evangelio se trata de transformación. Se trata de, como cristianos, saber
que nuestro deber, nuestro llamado es cada día más ir saliendo de este mundo. No acostumbrarnos, no conformarnos a este siglo, sino a mostrar a nosotros y a todos los que nos rodean que somos cristianos aquí, en nuestro trabajo, en la universidad y donde quiera que la gente pueda ver nuestro testimonio. Somos hijos de Dios, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Cómo hablamos, cómo vestimos, cómo nos comportamos, hermanos, cómo educamos a nuestros hijos, cómo es nuestro papel como esposo, como esposa, como madre, como padre. No podemos conformarnos a como lo hace el vecino. No podemos conformarnos a como lo hace la sociedad, sino que tenemos que ir siendo transformados a través del Espíritu Santo. No podemos conformarnos, dice a Romanos 12. Hermanos, estamos hablando del extremo del legalismo y yo traigo una definición, la tengo escrita. En teología, mire, legalismo es un término peyorativo, un término ofensivo. Es un término ofensivo que coloca a la ley mosaica por encima de la gracia y del evangelio de Jesucristo. Eso es una manera, usted va a encontrar otras definiciones seguro, pero esta es una definición para mí clave. ¿Por qué? Cuando usted salga de aquí y quiera acordarse de algo, ¿qué es legalismo, hermana, que le dijeron en la predicación? Mire, no sé. Lo único que yo sé es que el legalismo, no sé mucho, pero lo único que sé que el legalismo es volver atrás. Lo único que sé es que el legalismo quiere ocupar el lugar del evangelio con la ley, sin Cristo. Entonces, en una palabra, en una forma resumida, hermano Daniel, al final es que no entiendo, ¿qué es esto de legalismo? Es que usted necesita para ser salvo algo más que Jesucristo. Usted necesita ser salvo por sus obras. Usted necesita agregar. Ahora, hay dos puntitos que no quiero que se me escapen. Le he dicho la definición así rápida de legalismo. Es un término peyorativo que coloca a la ley, a los 613 decretos de la ley, por encima de la gracia y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que ya no estamos en la ley? ¿Cuántos saben que ahora gozamos y estamos en la libertad de la gracia de Jesucristo? Y que ahora el que nos dirige es el Espíritu Santo, no normas y más normas y más normas. Somos dirigidos por el Espíritu Santo. Y hermanos, hablando de legalismo, le digo que hay dos puntos bien importantes, porque el objetivo es que es muy corto el tiempo. Entonces tenemos que comprimirlo. El objetivo es que al menos usted salga recordando un poco, no se va a acordar de todo. Pero el legalismo es un montón de leyes que quieren sustituir la gracia de Jesucristo. Y nosotros no somos salvos por leyes ni por obras. Eso dice la Escritura. Eso dice la Escritura. Porque no hay otro, dice, y en ningún otro podemos ser salvos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo por Él podemos ser salvos. Y usted puede matarse, y usted puede cargarse, y usted puede vivir en extremos, pero eso no lo va a hacer salvo. El único que salva es Jesucristo. En Él vivimos, a Él glorificamos, a Él seguimos, en Él creemos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús. Hebreos 4:12. Hechos 4:12 creo que es. Entonces, mire, dos puntos importantes, dos características del legalismo para que nosotros nos lo entendamos. Una de ellas es agregarle a las obras poder de salvación. Dos características solo, porque hay bastantes, pero es mejor, yo prefiero darle dos para que usted se la lleve bien claras y no cargarle con un montón que después usted ni se acuerda. Si no soy capaz yo de meterlas en mi mente y tengo que escribirla y leerle 3 folios y cuando usted me pregunta en la puerta, tengo que sacar los folios. Eso para mí no tiene sentido. Prefiero 2 cosas, que yo haya sido capaz de guardarlas para que al menos usted la guarde también o quizá una. Así que dos características del legalismo. Una de ellas es que el legalismo se trata de
agregarle poder de salvación a las obras. Mire, hermano, si usted no ayuna, usted no es salvo. ¿Cómo? No, mire, hermano, si usted no usa manga larga, si usted se las enrolla como el hermano Daniel, tiene que andar como Esteban, así como un, yo le decía ahí, pareces un mormón. que ahí con su corbatita y blanquito él encima, pues, rubito. No, es que si el ujier no se viste así, no es salvo. Le estás agregando poder de salvación a las obras. Hermano, pero es que si usted no ayuda a los pobres, usted no es salvo. No, mi hermanos, lo único que te hace salvo es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y a día de hoy, lo único que sigue salvando vidas es la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo. Y hoy, hermanos, de verdad, corremos, mire, la iglesia de Jesucristo ha sido perseguida, la iglesia de Jesucristo ha sido maltratada, la iglesia de Jesucristo ha sido discriminada. Pero hoy la iglesia de Jesucristo corre un grave problema. Lo lleva en el bolsillo. Estamos a un dedo del internet. Y no se puede imaginar lo expuesto que estamos a herejías. A herejías que te van a empezar a decir que el botón, sí, yo por eso yo por eso me lo puse aquí. Para que no se me note mi pectoral de culturista. No, normas, extremos. Que algunos todavía están predicando y como le digo, están a un dedo de mirarlo todo. Un montón de herejías. Qué bueno es, y gloria al Señor que también estamos a un dedo de abrir la Biblia, estudiar la Biblia y conocer la verdad que nos hace libres. La tenemos también a un dedo. Tenemos el móvil ahí. La pregunta es, ¿cuántas veces a la semana usa su dedito para abrir la escritura? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque todos miramos otras cosas. Pero la pregunta es, hermano, el Señor le ha dado una herramienta para que usted cada día vea que tiene la verdad ahí, en ese cacharrito. Ahí tiene la verdad escrita. Ahí usted puede meditar en la palabra. Ahí usted puede poner alabanzas. Depende de nosotros. Así que una de las características del legalismo es atribuir poder de salvación a las obras. Usted seguro que lo ha escuchado. No, si no diezmas, no eres salvo. Hermanos, ¿dónde dice que el diezmo salva? No, hermano, si usted no sirve en la iglesia, no estoy diciendo que no hay que diezmar, no estoy diciendo que no hay que servir. Estoy diciendo de atribuirle poder de salvación a las obras que usted hace. Si usted no sirve en la iglesia, es un hijo del diablo que va al infierno. Hermano, extremos. Así que, ¿cuál es la característica número 1 del legalismo? Agregar poder de salvación a las obras. Y el punto número 2 es parecido, agregar poder de santidad. Ese también seguro que lo ha escuchado. Es agregar poder de santidad a las obras. Usted no es ni más santo ni menos santo por andar una falda a los tobillos o llevarla a la rodilla. Ya si la lleva más arriba, hermano, usted no es nada. No, porque también, ahora vamos a hablar rápidamente. Nadie es más santo por hacer más obras o hacer menos obras. No, es que yo oro más que... Bueno, gloria a Dios. Pero tú no eres más santo que la hermanita, porque tú, no es que ella se tiñe el pelo, es que, hermana, ¿tú crees que Dios te está viendo el pelo? ¿Tú crees que Dios tiene tiempo para estar mirando cosas que no son tu corazón? Dios lo que quiere ver es un corazón entregado al Señor, un corazón contrito y que se humille cada día reconociendo que se es un pecador. Pero no agreguemos santidad ni salvación a las obras, porque eso es legalismo. Y hay un montón de iglesias que están predicando que para ser salvo y para ser santo y tú. Ahora, como no tenemos mucho tiempo,
hablemos rápidamente del otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El libertinaje. Ya te comieron el coco. No, hombre, sí. Eso es una exageración. Cuando venimos al evangelio, hermanos, fíjese que se nos nota. De verdad. No nos damos cuenta a veces, pero se nos nota. Venimos al evangelio y nosotros tenemos los mismos amigos. Venimos a Cristo y nosotros seguimos trabajando en el mismo trabajo. Y de pronto en las conversaciones tú medio le dices a alguien, oye, eso, tú eres un exagerado, ya un aleluya, ya te comieron el coco. Lo más bueno, si es una persona no creyente, vale. El problema es cuando estas cosas te lo dice otro supuesto cristiano. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Oye, pero he visto que los ojitos siguen siendo los mismos, es que no perdonas una. Pasa una y te la comes con la mirada. Tú eres un legalista, te dicen. No, tú eres un extremista. Es que tu pastor es un exagerado. Tu pastor. ¿Y en el colegio? ¿Y en la universidad? Tú eres una. Si son inconversos, vale. El problema es cuando son creyentes que te dicen que eres un exagerado. Eso es libertinaje. Llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno. Hay de los que lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hablamos de creyentes. Hemos hablado de legalismo, de los extremos del legalismo. Pero también está el libertinaje. Tampoco es que sea malo, hermano. Usted cree que, hermano, pero es que lleva ya 4 cervezas. Exagerado, es que al pastor le echan la culpa. El pastor es el culpable. Es que tu pastor es un exagerado. Y empezamos a caer en el libertinaje. Hay un segundo rótulo que yo les pedí a los chicos de multimedia, porque sabe que el evangelio es un equilibrio dirigido por el Espíritu Santo. Los que son legalistas viven con una carga para agregar salvación a la sangre de Cristo, agregando obras. Pero los que se van al otro extremo, el extremo de libertinaje, tienen la excusa del medio. Me encanta cómo partieron ahí, porque eso que usted está viendo en pantalla, el libertinaje, hablo de creyentes, usan medio versículo para argumentarle cualquier cosa. Hermano, somos libres en Cristo. A libertad nos llamó el Señor. Eso dicen, a libertad nos llamó el Señor. Pero lo triste es que eso solo es la mitad del versículo. Y como uno no se sabe el versículo, ya se queda como, es verdad, la Biblia me suena que dice que a libertad nos llamó el Señor. Es verdad, si Cristo nos hizo libres. Pero si nos acordáramos del versículo entero, lo vamos a poner, Gálatas 5:13, se va a dar cuenta que esto no es una excusa para vivir libertinamente, para hacer lo que yo quiero, para irme al otro extremo, para llamar bueno a lo malo. A libertad nos ha llamado el Señor. Gálatas, ponemos el versículo Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Si yo solo les predico esto es la mitad del versículo. Y no se vaya a defender de sus excesos de libertinaje con este medio versículo, porque la Biblia continúa hablando y no solo la mitad del versículo, porque a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, no usemos esa excusa. Somos libres en Cristo. Somos libres del pecado, hermanos. Somos libres, ya no somos esclavos del pecado. Tenemos una libertad en Cristo que nos permite ir más allá de donde va el mundo pecador. A través del Espíritu Santo tenemos la capacidad, hermanos, de soportar la tentación. Tenemos la capacidad de agradar a Dios, porque a libertad hemos sido llamados a vivir libres, pero en el Evangelio de Jesucristo. Ni un extremo ni el otro extremo te van a bendecir. Dije al principio que la palabra de Dios te produce gozo.
La palabra de Dios, hermano, cuando tú estás cargado, te descarga, te da nuevas fuerzas y te hace vivir en bendición. Ni el legalismo ni el libertinaje producen gozo. Ni el legalismo ni el libertinaje producen gozo ni bendición. Lo único que hacen es alejarte cada día más de Dios. El mensaje de hoy es, hermanos, tengamos un equilibrio. Vivamos según el evangelio de Jesucristo. No vayamos a un extremo, pero tampoco nos vayamos a otro extremo. Hemos estado ahora en las piscinas, en el retiro como congregación, y uno observa. Y uno mira, hermanos, cómo las personas tienen una libertad para ponerse, depende qué ropa en la piscina. Y uno se queda pensando, wow, no hay nada que le diga que a esa persona que no es correcto. No hay un Espíritu Santo que le dice, escúchame, que estás con la iglesia, que no ves que ponte ese bañador, pero al menos cuando no estás con los hermanitos, que debería de ser siempre. Pero que cada uno, hermanos, medite si está cayendo en libertinaje o está llevando una carga de leyes que son ajenas a la gracia de Jesucristo. ¿Sabía usted que, léase Isaías 53, varón de dolores? Él cargó nuestras culpas, Él pagó por nuestros pecados, para que nosotros, hermanos, se nos sea más fácil vivir en Cristo. Y si usted no conoce a Cristo, esa es la clave. Usted tiene que conocer a Cristo. Tenemos, hermanos, la necesidad de conocer a Jesucristo para vivir en total libertad. Porque, como leímos al principio, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted está sin Cristo, levante la mano así, mira así. El pastor ora por usted y hoy bienvenido a la gracia del Señor Jesucristo. Porque lo que necesitamos, hermanos, no son un montón de leyes. Necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Él es el mejor equilibrio. Y como dije, no estoy seguro si es Hechos 4:12, pero en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No sé qué le han dicho a usted. La Biblia dice que en ningún otro podemos ser salvos, por la sencilla razón de que no se ha dado otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Termino leyendo Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y estaba aquí. Terminamos, hermanos, con un versículo bien clave. Todos deberíamos de saberlo de memoria, o al menos saber que esto está en la Biblia. Ni un extremo ni el otro. La gracia de Jesucristo. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque si conocemos la verdad, que es Cristo, entonces seremos verdaderamente libres. Denle un aplauso al Señor.